Somos arte. Somos cultura. Somos Pensar. Buenas tardes, noches, días, desde donde nos estén escuchando una vez más desde el Rincón de Cine en nuestro espacio de culturales. Hoy tenemos a un invitado maravilloso y es Armando Mendoza, alguien que me encontré, cosas que pasan para encontrar gente, y en la vida pasa eso. Dos edades totalmente distintas, dos caminos distintos, pero que coinciden en muchas cosas. Y entonces tenemos cosas en común. Y me contaron que él estaba organizando el Festival de Cine de Londres. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Armando, bienvenido a Culturales y a este Rincón de Cine. ¿Cómo estás? Muy bien, Constanza, muchas gracias por invitarme y por tener esta conversación contigo. Mil y mil gracias. Bueno, vamos a ver qué nos cuentas. Primero cuéntanos un poco de ti. O sea, eres migrante como todos nosotros. La gran mayoría de nuestra audiencia es migrante y está en la diáspora colombiana y latinoamericana en el mundo. Vamos creciendo en el canal. Tengo que contarte que ya tenemos 355 suscriptores. Hoy tal vez hay dos más, pero vamos creciendo de forma orgánica, y eso me dice que es bueno. Las redes de nosotros también van creciendo. Entonces, el propósito de esta conversación es darle visibilidad a tu proyecto. Pero cuéntanos de ti. Bueno, yo soy caleño, yo crecí y nací en Cali, pero mi familia es de la costa Caribe, entre Mangue y Barranquilla. Mi mamá es de Barranquilla, mi papá de Mangue. Y por cosas de la vida, él terminó trabajando en Cali y terminaron echando raíces en Cali. Entonces mis hermanas y yo nacimos ahí, en esa mezcla cultural entre lo Caribe y lo Pacífico. Y emigré del país en el 2017. Lo hice por amor, que mi pareja es checa, y decidimos estar en el mismo espacio y lugar. Y sí, a mí se me dieron las cosas para poder viajar al país de ella, a la ciudad de ella, y convivir juntos desde ese entonces. Desde el 2017, sí, en Brno. Brno es la segunda ciudad más grande del país, después de Praga, la capital, y estuvimos ahí casi 3 años en Brno. Y después, después, antes de que se acabara el mundo, emigramos los dos a Dubái. Tuvimos una experiencia en los Emiratos. Fuimos muy afortunados de estar sanos y salvos en medio de todo lo que estaba pasando. Solamente estuvimos 7 meses y después, persiguiendo otra oferta laboral que se me presentó, llegamos acá a Londres antes de que Brexit sucediera y la emigración era más sencilla. Entonces llegamos los dos a Londres. Wow. Y desde ahí nos establecimos desde el 2020. Ok, so ya llevas tiempo acá también. Sí, van a ser, este año serán 6 años. 6 años. 6 años, ¿cierto? Sí, en octubre serán 6 años. Ok. Bueno, pero ayer hablábamos y nos contabas que habías empezado con este tema cinematográfico de presentar cine en ese periodo, ¿no? Pero cuéntame por qué te gusta el cine o por qué ves que el cine es un lenguaje y es una vitrina. Yo creo que en estos días estaba reflexionando como desde dónde venía esa pasión y esa chispa. Yo estudié en un colegio católico que las artes eran como un ingrediente importante, y uno de mis amigos, que él ayer estaba compartiendo un video que publiqué, él fue como uno de esos pequeños productores y directores que cuando teníamos 10, 12 años estaba en el salón de clases haciendo cosas, replicando los programas de televisión que él veía y como en ese afán de contar historias. Y así es como yo me defino, como un contador de historias. Yo lo hago desde el diseño. Yo soy diseñador industrial, me dedico al diseño
gráfico y digital, en videojuegos, en marketing. Y cuando uno trabaja en marketing, lo que está haciendo es comunicar un producto y contar una historia, expandir como ese universo de el producto del juego en este caso. Y en esa nueva realidad, o en ese proceso de adaptación, en la nueva realidad de ser un migrante, me encontré con esas historias que no podía explorar, que no podía disfrutar. Cali es una ciudad muy cultural, hay una oferta muy grande, el cine es importantísimo en la oferta cultural de Cali, y era parte como de todo lo que yo hacía y consumía cuando estaba en Colombia. Y al llegar a Europa y tener como esos referentes con los que yo no me identificaba, pero usualmente la gente mencionaba cuando les mencionaba que era colombiano, me creó como una frustración y una inquietud. Y por amigos que estaban en el sector cultural en Colombia, empecé como a explorar esas posibilidades de presentar contenidos cinematográficos, de historias que sí nos llegan al corazón, que nos representan, con las que nos identificamos, y que serían las historias que la gente debería visitar y de las que se deberían hablar. De acuerdo, o sea, yo dentro de mi trabajo y dentro de este propósito que tengo de visibilizar y difundir lo que hacemos, los que estamos afuera, los que están adentro también, porque yo defiendo mucho esa Colombia que trabaja, que se levanta todos los días, que está creando, que está haciendo y que vive y convive de manera normal como cualquier otro país del mundo. Pero como tú lo dices, los estereotipos y esos estigmas que tenemos y que no nos hacen ningún favor tampoco las redes cuando hablan de cosas o hablan tan mal del país. Eh, Porque además considero que todo el mundo, cuando hablo todo el mundo el mundo, es decir, esa esfera que da vueltas, todo el mundo está en una crisis brutal de principios, de valores, y no quiero ser moralista ni quiero ser ningún tipo de censura, digamos, moral, pero realmente sí creo que estamos confundidos, creo que la gente se está equivocando y nos estamos equivocando porque además uno oye tantas cosas, pero dicho eso, es simplemente decir que contar esas historias de las realidades y las verdades que tenemos, porque tampoco se trata de contar cuentos rosa de mentiras, sino de realidades, tienen que dar una perspectiva distinta al estereotipo que tenemos en el mundo y que sí, no lo hemos hecho también nosotros, ¿no? O sea, no yo, pero me lo han hecho y cada vez que entro por una puerta migratoria en un país, me cuesta un cuestionamiento, me cuesta una mirada, me cuesta un chiste, me cuesta, y yo pienso y es muy difícil realmente como, hay veces que digo, no me voy a ofuscar, no me voy a descomponer, me dañaron el día, pero bueno, no pasa nada, porque además veo la ignorancia del otro lado, ¿no? Mm. Y tampoco la gente tiene por qué saber qué hay más allá, como nosotros tampoco sabemos. O sea, la ignorancia es de todos las orillas. Pero dicho eso, igual el cine es un lenguaje que nos habla y que habla al corazón y que, como tú dices, cuenta historias y hay historias diversas de todas clases. Entonces, cuéntanos cómo iniciaste o sea, porque en realidad es valioso lo que haces, además solo, porque aunque buscas ayuda y buscas quien te apoye, estás solo y muchas veces muchos están solos tratando de mostrar esa cara y esa cultura de la cual estamos orgullosos, porque yo me siento orgullosa de ser colombiana. Bueno, pues digamos que la aventura comenzó en la República Checa, después de hablar con estos amigos en Colombia. Denise Martínez, ella estaba haciendo una maestría acá en el Reino Unido en cine,
Y ella fue la que me habló de la posibilidad de gestionar contenidos con las embajadas, que cada embajada tiene una maleta de cine y esos contenidos se pueden solicitar, gestionar y presentar con sus condiciones, pero se pueden usar. Entonces, sí, siguiendo la guía de ella y de Michael Cadena, que es un amigo también del sector cultural en Cali, él es el director del Centro Cultural Colomboamericano. Ellos dos me guiaron como en establecer esa relación con la embajada en Viena, que en ese momento era la que manejaba la República Checa. Y presentamos, del catálogo que tenían, presentamos El Día de la Cabra. Es una película totalmente diferente con la que la gente suele asociar el cine colombiano, porque existen ciertos referentes muy puntuales cuando uno dice cine colombiano. Y es una historia que se cuenta desde las islas, desde Providencia, que es parte de nuestro país también. El Caribe nosotros tenemos presencia en el Caribe gracias a las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y es una historia muy divertida en creole. El creole hace parte de las lenguas que se hablan en el país y eso motivó a la gente que asistió a ver la película a entender por qué en Colombia se habla creole y en dónde sucede eso. Y bueno, diálogos mucho más amenos que los usuales cuando uno dice soy colombiano. Y la asistencia pues fue un evento autogestionado, recibimos la película, hablamos con un lugar que se llama Drujipat, es como el otro piso, si uno lo traduce al español, y es un sótano de un pub, de un bar, en donde tienen un salón donde proyectan películas y hacen como teatro y hacen este tipo de cosas. Y ahí invitamos a la gente, empapelamos parte de la ciudad con pósters que imprimimos en la oficina. En diferentes medios de la ciudad también nos publicitaron y llegaron gente de todas partes que viven en Brno. Brno tiene esa peculiaridad de ser una ciudad pequeña pero llena de gente de todos los lugares que están o estudiando porque hacen Erasmus o trabajando por las empresas de tecnología que hay en la ciudad. Y fue un evento muy bonito y eso sembró esa idea de seguir presentando películas, seguir en esa gestión. En el 2019 presentamos La Estrategia del Dragón, una película de un director bogotano, que es una apuesta diferente, un lenguaje diferente, una imagen también, una fotografía muy, muy rica, muy chévere de visitar esa película. Y esto fue en el verano, la primera película fue en el invierno, las dinámicas de la ciudad son diferentes y la asistencia también varió. Pero pues eso nos dio pie a decir si hay un público al que le podemos presentar ese tipo de contenidos y establecer como un diálogo más o menos sobre nuestra cultura. Bueno, yo te voy a decir una cosa, cuando yo primero llegué a Londres hace 38, 39 años, pues no había una comunidad colombiana ni organizada ni representativa, o sea, y estábamos en lo fino de todo lo que era el narcotráfico dentro, o sea, estábamos en lo fino de esa etapa, porque es que son etapas, pero bueno. Y pues no había chance de que nadie nos mirara para nada, ni pudiera, y sin embargo, pues se hacían esfuerzos. Hoy por hoy, con todas las herramientas que hay de comunicación, creo que es un poco más fácil. Pero cuéntanos cómo ha sido ese camino para llegar, porque tampoco es tan fácil. No es sencillo. Yo lo he encontrado enriquecedor porque ha sido un camino que, si bien es un proyecto que estoy liderando yo mismo, como de la soledad y de mis energías y el tiempo que yo le dedico a esta gestión, ha sido un espacio para conectar con amigos con los que había dejado de hablar por X y motivo de espacio, tiempo y lugar. Y he encontrado esos aliados y esos apoyos que van sumando y le van agregando lo que el proyecto
va requiriendo. Entonces ha sido un camino muy ameno, de unas conversaciones muy largas, de risas, de plantearse metas y de el aporte de cada uno con sus conocimientos y con sus aliados que conocen en ese proceso. Eh, Amigos de esos pues estaban como por ejemplo Simón Jaramillo, que es un amigo que trabaja en Cali en una productora audiovisual, y ellos fueron los ganadores del Macondo el año pasado a mejor sonido por La Salsa Vive, el documental de salsa del director Juan Carvajal. Y porque Cali es un ecosistema muy peculiar y la gente termina conociéndose con todo el mundo, eh, Alina Leab es una persona muy importante e influyente en el ecosistema de cine del país. Y finalmente pudimos hablar después de estar intentando conectarnos como por 3 meses y empezamos a trabajar conjuntamente en seguir en la construcción del festival. Y eso se materializó con la presentación del primer evento que hacíamos en la ruta del festival, como la apertura de la ruta del festival, al Festival de Cine Colombiano en Londres o de Londres. Y presentamos La Sargento Matacho, que es una película del 2000, se estrenó en el 2015 en Colombia. Se comenzó a rodar en el 2010, pero en unas situaciones complicadas, porque es una película que se rodó en el monte, en las selvas, entre el valle, el Huila, y eso eran territorios que había que pedir permiso para entrar, y se estaba contando una historia de 1900, de los 40, de los 50, de la época de la violencia bipartidista. Además, también hablando de paz en esos territorios, cuando la paz en el 2010 todavía no era una prioridad. Y lo bonito de la película es que se estrenó en el 2015, cerca de los acuerdos, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y la película pasó a ser como un documento fílmico histórico, a ser un instrumento para establecer diálogos. Y eso ha permitido que la película siga vigente después de tanto tiempo y que la hayamos presentado acá en Londres con la acogida que tuvo. Y la has presentado 2 veces. Sí, el primer evento yo creo que la gente pensaba que iba a ser una película y no iba a pasar otra vez. La actriz principal, Fabiana Medina, ella vive en Francia, entonces por esa red de alrededor de Alina. Alina es la productora de La Sargento Matacho. Nos conectamos con el director, nos conectamos con el director es William González, con Marlon Moreno, que también actúa en esa película, y con Fabiana Medina, y logramos que Fabiana nos visitara cuando presentamos la película y estuvo después en una conversación con los asistentes. Y eso fue muy especial, y yo creo que eso hizo que la gente se animara a llenar la sala. Y 50 personas se suscribieron a la lista de espera, por eso la presentamos otra vez en marzo. Ok, bueno, pues maravilloso. Cuéntanos cómo va esa ruta. Bueno, la ruta ha tenido 2 paradas de La Sargento Matacho. En la segunda parada tuvimos una sesión virtual con Alina Leab, la productora, el director William González, Fabiana Medina y Marlon Moreno, los actores pues, principales del largometraje. Y la gente pudo interactuar con ellos. Pasó algo muy bonito, que fue Pablo Rivera. Él es un colombiano que trabajó en La Sargento Matacho. Él en ese entonces estaba terminando la universidad e hizo sus prácticas en la producción en la producción del largometraje. Él era como asistente de cámara, jalaba cables y estaba pues parte de la producción, del equipo de la producción. Pero después de eso, él se mudó a Londres y no había podido ver la película por 16 años, y estuvo presente por primera vez en la sala de cine viendo en lo que trabajó, en un formato de cine, no como en un café o en internet, sino en una sala de cine de las tradicionales de acá de Londres. Y eso fue muy significativo, poder abrir esos espacios, ¿no? Qué bonito. Vamos a tener... Cuéntanos del venue en donde están.
sea, ¿qué pasa con el sector donde están? Porque me parece que es muy importante ese sitio, me parece que es un Sí, sitio representativo para mostrar este tipo de actividades. sí, Génesis es un cinema de tradición acá de Londres. Eh, Ellos tienen más de 30 años y están en Mile End, Whitechapel, esto es East London. Es una zona donde viven las diásporas, digamos que son Total. esas áreas en Londres. Ujú. Y es de muy fácil acceso. Hay dos estaciones de tren que quedan equidistantes al cinema que queda en el medio. Y ellos nos permitieron como establecer esta relación, tener estas conversaciones y nos abrieron las puertas a que podamos presentar y hacer los eventos que estamos haciendo en el formato en que lo estamos haciendo. Entonces tenemos una sala que siempre es un reto de 150 personas que pueden asistir a disfrutar nuestro cine. Qué bueno. Vamos a Bueno, presentar ajá, eso el quería que 8 de que nos. abril, sí, que es la siguiente parada en la ruta, la tercera parada. El 8 de abril vamos a presentar Jardín de Amapolas del director nariyense Juan Carlos Melo Guevara. Es una película muy bonita que si bien visita las historias de violencia que pues de las que está llena nuestra historia nacional, pero desde el punto de vista de la niñez. Y es una mirada diferente, porque el focus, y eso es lo que la gente de pronto no ha entendido, pues no ha reflexionado, y es que si bien el cine colombiano muchas veces visita esos temas de violencia y narcotráfico, no lo hace desde el punto de vista de la apología o de que ese es el centro de la historia, sino que lo hace es a través de las historias que están atravesadas por esa circunstancia y es cómo esas historias de cada uno de esos individuos muestra la resiliencia y la fortaleza para salir adelante y sobreponer o dejar de un lado esos problemas de violencia y de narcotráfico. Y es una historia muy bella del 2012, ha estado en diferentes festivales, ha recibido 11 premios internacionales y, y pues vamos a también compartir en ese espacio con Children Change Colombia, que es una fundación del Reino Unido, dirigida por colombianos y británicos, que lleva 35 años trabajando por la niñez en Colombia, por la niñez en las zonas rurales. Así es. Y es como una actividad descentralizada muy importante. El Jardín de Amapolas es una historia que se cuenta desde los cultivos de amapola en el sur del país y habla también como de esa niñez de la zona rural, de esas, sí, esas Claro, situaciones que ellos han tenido que vivir en claro, medio de la historia que tenemos como país. claro, claro, claro. Y vamos Y la a ruta, y tener, la ruta sigue hasta cuándo. ¿Cuándo está planeado este festival? ¿Cómo estamos en calendario? vamos a tener otro evento el 18 de abril. Este es un evento que no estamos organizando nosotros, pero nos invitaron a organizarlo, como a curar el contenido y a presentar el espacio, que va a ser un espacio de cortometrajes de directores colombianos y latinoamericanos que viven acá en Londres, a presentar sus producciones y a tener un diálogo de esa realidad de ser un inmigrante con una mirada latinoamericana contando historias desde estos territorios, desde Londres. Ujú. Entonces Wow. tenemos 3 invitados, uno venezolano, una bogotana con una producción que realizó en Colombia y otro chico que él es, digamos, colombo-británico. Él ha hecho su carrera acá y ha crecido acá y tiene también una producción muy interesante entendiendo y jugando con la, eh, con la narrativa visual sobre un momento histórico muy preciso, como es lo que sucedió en Poseto. Ya,
Ok, y es un cortometraje, claro. son cortometrajes que de cierta manera se están hablando entre ellos en la estética y bueno, vamos a tener esa conversación sobre identidad y representación con los directores. Qué Entonces eso va a bueno, pasar el bueno. 18 de abril en Brixton House eh, a las, creo que es a las 4, de 4 a, no, de 3:30 a 5:30 en la tarde. Ese día las chicas de la obra de teatro My Uncle is not Pablo, mi tío no es Pablo, están haciendo como un día cultural latinoamericano y hay diferentes artes durante el día gratuitas que se pueden visitar y al final del día con una boleta paga la obra de teatro. Ajá, que bueno, ese es otro tema, porque aquí hablamos de diáspora, hablamos de migrante de primera generación, pero también estas chicas que están poniendo esto en escena son chicas que son segunda o primera generación lon- londinenses, eh, Sí, ¿cómo, digamos que cómo son colombo-británicas. exactamente? O sea, es eso. Hay una palabra, Londinex con X. Sí, ellos dicen Latinx. Latinex, exacto. Latinex Sí, como para unirlos todos, ¿no? sí, que todos Y somos me parece que Latinx, es una exacto. gran temática lo que ellas están haciendo y espero estar yo visitándolos también. Sí. ¿Y para cuándo está programado el festival y cómo estás haciendo la gestión de apoyos? ¿Quiénes te pueden ayudar? ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Cómo la gente se puede acercar al festival apoyándolo? Bueno, antes del festival, el 5 de mayo, vamos a tener otra presentación, otra parada en la ruta del festival. Esa parada va a ser muy especial porque tenemos la fortuna de tener en Londres a Ana Lucía. Ella va a estar en un concierto en el Barbican junto a Nidia Góngora y la muchacha en un concierto organizado por, cómo no, los organizadores del Festival La Línea. Y estamos aprovechando esta oportunidad de que Adriana Lucía va a estar acá presente para invitarla a un conversatorio después de la presentación del el documental que ella dirigió, Porro hecho en Colombia. Es un documental espectacular hablando sobre la herencia cultural que ella recibió de todo esto que pasa en la música caribeña, desde los bailes cantados hasta la generación del porro y las bandas de cobre en la música que se escuchan en los pueblos y en cada una de las ferias y en todo lo que sucede Ujú. musicalmente en la costa Caribe. Así Y ese es, pero evento lo vamos a usar también para invitar a todos los asistentes a que disfruten esa celebración cultural y con esa asistencia vamos a donar parte de la boletería para asistir a la situación que está sucediendo con las inundaciones que sucedieron en Córdoba a principios de febrero. Entonces ajá, o Children sea, Change Colombia ajá, va a ser nuestro aliado receptor de esas donaciones y ellos tienen ya. influencia en diferentes zonas, ellos pues tienen la experiencia también de cómo aprovechar estos recursos y darles el mejor uso. Entonces ese va a ser el Maravilloso. evento especial Bueno, del buenísimo 5 de porque, mayo. claro, tú estás hablando de unos festivales, La Línea y de otros, y unas cantantes que para algunos que oigan no tienen ni idea quiénes son. Pero, o sea, esta es la cara contemporánea de las artes de nosotros dentro del país y fuera del país, porque todo esto está permeado por todas estas redes sociales. Entonces uno puede buscar en YouTube a las cantantes, las puede escuchar o en Spotify, bueno, donde quieran buscarlas, mejor dicho, porque tampoco se trata de hacerles propaganda a esos sitios, pero si ustedes ponen y buscan el nombre de tal o cual, pues pueden ver, se puede buscar el Festival La Línea, que también es un festival que es un referente, y por eso están acá. O sea, todos estos son gestores culturales y embajadores culturales. Sí, además que Entonces, es la forma de cerrar
y cruzar esos puentes culturales, ¿no? Que a Total. pesar de no sé cuántos kilómetros hay entre Colombia y el Reino Unido, pero digamos que acá se puede disfrutar mucho nuestra cultura en diferentes Así es, y expresiones. cada vez crece la diáspora, o sea, cada vez crece más digamos que la conciencia y la visibilización de nosotros como miembros de comunidad que se adhiere y se integra y se asimila dentro de este Reino Unido que hoy es multicultural. O sea, hace 40 años no, pero hoy es de todos los colores. Y eso para mí es gratísimo y es riquísimo. Por supuesto que una cosa es la provincia y otra cosa es Londres, pero claramente Londres te ofrece esa inyección de energía de todos los colores, de todos los idiomas, de todos los sabores gastronómicos, en fin, es un espacio y lo estás haciendo en la pepa, o sea, lo estás haciendo en la pepa. ¿Para cuándo es el festival? Que lo tengan ustedes ya presentes en sus agendas y sepan que si ustedes están en Londres, van a estar en Londres, van a viajar o están en el Reino Unido y quieren ir, agéndense porque se viene un buen tiempo de cine. Bueno, pues estamos trabajando para hacer los anuncios oficiales, pero las fechas son del 13 de julio al 25 de julio. Van a ser 13 días en los que vamos a presentar una película cada día de las últimas producciones colombianas del 2023, 24 y 25. Esto celebrando la diversidad de voces, que ha sido el tema que le hemos dado a esta primera edición, junto con el curador del festival, que es Jorge Cadena, un barranquillero radicado en Suiza, que es curador del festival Filmar, el festival latinoamericano de Ginebra, y bueno, con quien hemos visto muchas películas, hablado sobre ellas, discutido por qué las presentamos y a los que les vamos a dar esta primera, pues nos van a dar este primer evento en Londres, abriéndole esta plataforma al cine colombiano y a la cultura colombiana. Maravilloso. Ahora cuéntanos cómo se acerca alguien a ti, o sea, es buscándote por Instagram, Sí, pues ¿cómo pueden ayudarte? estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestra página web, digamos que Instagram y nuestra página web son los centros de información de London Colombian Film Festival.com. Por ahí pueden encontrar las formas de contactarnos directamente, el correo info@coldfilms.uk. Estamos finalizando como esos paquetes de sponsorship, porque también queremos ofrecer esta plataforma a las marcas que se quieran posicionar y que quieran tener visibilidad dentro de la comunidad latina y dentro del público de cine, que Londres es una ciudad muy cinéfila. Total, Y total. sí, entrar en contacto con nosotros a través de esos medios para entender cómo podemos trabajar conjuntamente para que esta plataforma sea la plataforma adecuada para sus marcas, para sus productos o sus servicios, y también pues tener ese acercamiento que sí refuerce esa presencia en Londres y bueno, desde Londres en el Reino Unido. Exacto, desde Londres, no solamente en el Reino Unido, ¿sabes? Yo voy a ser muy aventada si quieres, pero pienso que esto es un modelo que se puede replicar en muchas partes del mundo y que tiene Sí. que ser y debe ser itinerante. O sea, que puedes, digo yo, cada 2 meses irte para un país distinto a mostrar este festival de cine que me parece que tiene mucho valor y es una voz refrescante para toda la comunidad colombiana afuera y dentro del país. De tal manera que yo te agradezco tu tiempo, agradezco tu conversación y hoy pues estoy feliz de tenerte en este espacio, poderte acompañar y seguirte acompañando de aquí en adelante. Así que
mucha suerte, muchos éxitos, muchos logros a ese festival, a ti personalmente, y que el trabajo que están haciendo se refleje en un evento impecable que todo el mundo tenga que decir, wow, la sacaron del estadio. Así que te deseo mucha, mucha suerte. A ustedes, pues hasta la próxima, otro Culturales con otro tema que será de mucho interés para ustedes. Y hoy estuvimos con Armando Mendoza y el Festival de Cine Colombiano que se presentará en julio desde el 23, Desde el 13, desde el 13 hasta el 25, 23, 25, del 25. 13 al 25, del 13 al 25 de julio. Así que no se lo pierdan. Nos vemos y mil gracias a ti. Muchas gracias, Constancia.